Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Excel y en esta ocasión vamos a ver el tema de la función frecuencia. Si ustedes desean saber la cantidad de datos que se encuentran dentro de distintos intervalos de valores, para esto nos sirve la función frecuencia. Se le conoce distribución de frecuencia y esta es muy necesaria para cálculos estadísticos, ¿de acuerdo? Déjenme corrijo aquí porque puse frecuencia. Ahí está, correcto. Bien, ahora, como les decía, yo lo que quiero saber es, de estas superficies, ¿cuántas tengo dentro de intervalos? ¿A qué me refiero con intervalos? Bueno, ¿cuántas de estas superficies están entre 0 y 100? ¿Cuántas de estas superficies están entre 101 y 200? ¿Cuántas de estas superficies están entre 201 y 250? ¿Y cuántas de estas superficies están entre 251 y 300? ¿De acuerdo? Para no estarlos ordenando con filtros y estarlo haciendo de manera manual, Excel nos da esta función, como les decía, que se llama frecuencia, la cual nos ayuda a eso. ¿Cómo podemos determinarla? Bueno, primero que nada, tenemos que seleccionar el rango de datos. De caso de no hacerlo, de seleccionar el rango de datos donde vamos a establecer nuestra frecuencia, no nos funcionaría porque tomaría de 0 a 300 en dado caso de, o de 0 a 250, de 0 a 200 o de 0 a 100. Por eso tenemos que seleccionar todo el rango, ¿de acuerdo? Ahora vamos a poner aquí en el primer renglón, frecuencia, damos tabulador y me dice primero el rango de datos. ¿Cuál es el rango de datos? ¿Dónde voy a tomar primero todas las cantidades? Perdón. A ver, frecuencia. Ahí está, ahora sí. Frecuencia. Nos vamos para hasta abajo, que son 99 registros, y damos una coma. Ya que damos una coma, nos vamos hacia arriba para continuar nuestro grupo. Ahora nuestro grupo es el intervalo que les decía, de 0 a 100. Ya en automático al seleccionar esta sola columna va a interpretar que esta la va a hacer por default, o sea que lo que esté entre esto lo va a proporcionar del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seleccionar aquí nuestro intervalo. Perdón, así. Cerramos el paréntesis y como es una matriz, o más bien es una función matricial, tenemos que dar control, shift y enter para que nos lo ponga entre llaves, o como lo llamen en su país, este simbolito, para que esto llegase a funcionar, ¿de acuerdo? Y si fijan aquí ya me mostró las cantidades que yo requiero, por lo que en esta área de superficie, en este rango de datos de superficie, 28 son entre 0 y 100, 40 son entre 101 y 200, 12 son entre 201 y 250 y 19 son entre 251 y 300. De hecho, si lo sombreamos, vemos que aquí son 99 datos. Vamos a checarlo aquí y vemos que son 99 datos. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve la función frecuencia para poder determinar intervalos que queramos saber para poderlo analizar. Como les decía, esto nos funciona también para lo que es probabilidad estadística. ¿De acuerdo? Hasta aquí dije el video. Espero les haya gustado, les sirva esta función y que la conozcan. Que estén bien. Hasta luego.